para siempre. Sí, olvídate. Ahora sí, hablando del Potrero, me gustaría también que nos enfoquemos, porque sos historiador. Sí, Sos historiador de nuestro pueblo, de sí, Henderson. correcto. El primer club, no sé, Sí. ¿tenés algún registro? Sabemos que es Fútbol Club, el año pasado cumplió 100 años. Sí. Contame un poco cómo fue la creación, cómo surgió. Mirá, en realidad yo soy historiador sin formación académica, digamos. Un historiador Sí, a pulmón. sí, sí, lo hago con mucha pasión, pero lo hago, no tengo formación académica. Pero bueno, los clubes en Henderson, el Fútbol Club se creó en 1922, pero antes que Fútbol Club hubo otro equipo que se llamaba Empleados de Comercio. Ah, mire. Supuestamente, estamos hablando de 1918 Sí. aproximadamente. Que después, cuando se funda Fútbol Club, cuando se juntan la muchachada de Fútbol Club, era un grupo de muchachos que le gustaba el fútbol. Y se habían juntado y fueron un día a jugar a un paraje acá cerca, que había una estación, Enrique Lavalle, donde había otro grupo de muchachos de campo, porque es una zona muy rural, prácticamente no había pueblo, un paraje con una estación. Muchos campos alrededor, en esa época en los campos vivía mucha gente, no es como ahora que la gente no vive en el campo, Ahora estamos en la ciudad. al menos en lo que es la pampa húmeda en la provincia de Buenos Aires, la gente ya no vive en el campo. En esa época la gente vivía en el campo, existían las chacras, con familias muy numerosas, en general entre 5 y 10 hijos. Entonces había mucha muchachada en los campos. Y por eso que ahí en la Valle tenían un equipo, más que había un par de estancias donde trabajaba gente también, matrimonios que tenían chicos jóvenes. Entonces se habían hecho un equipo ahí en Enrique Lavalle. Y fueron unos de acá de Henderson, allá fueron a jugar. Y bueno, y creo que perdieron, ¿viste? Pero volvieron con la idea de que tenían que organizarse porque realmente le pasaban estas cosas, ¿viste? Claro. Entonces querían ser más orgánicos y bueno, se reunieron en 1922, se reunieron en un club, en un hotel, el Hotel Roma, que era del papá de uno de los integrantes, de apellido Valverde. Se reunieron ahí y bueno, y decidieron fundar el club. Había uno de ellos que también el papá era comisionista, que viajaba a Buenos Aires, en esa época había tren, viajaba a Buenos Aires, hacía comisiones, de acá le encargaban distintas cosas, el hombre viajaba y volvía con lo que le habían encargado. Le encargaron las camisetas. Bueno, hay un par digamos, de comentarios, de suposiciones de los colores rojo y verde de Fútbol Club. En algunos lugares se lee que esos colores corresponden a aquel club que yo te dije de 1918, 1919, Empleados de Comercio. Tenía esos colores. Que tenían esos colores. Esa es una de las opiniones que hay, o versiones. Y la otra versión es que este señor, cuando fue, le dijeron, bueno, andá y trae 15, 20 camisetas para el equipo que fue y trajo lo que encontró. Fue a un lugar, encontró la roja y verde y le gustaron y las trajo. Y trajo y a partir de ese momento. Son un par de versiones que sobre como en todos lados, siempre versiones. Claro, y lo que pasa es que en tanta época, en tantos años, ¿viste? Estamos hablando de más de 100 años, hay cosas que han quedado registradas y sí se pueden asegurar, pero son cosas más concretas, más puntuales, más detalladas. Por ahí los colores como que algo no tan puntual, no ha quedado registro de por qué fueron esos colores. Claro, bueno. Dos suposiciones, cada uno tomará la suya. Sí. Bueno, también hubo dos clubes más. Obviamente, el clásico, sí, que es Juventud, sí, y el Club San Martín. Sí. ¿Cómo surgieron esos clubes? Bueno, yo te voy a decir algo. No hubo dos clubes más, hubo muchísimos clubes más, muchos clubes. Ah, okay. Lo que pasa es que no tuvieron la trascendencia o en el tiempo no perduraron como Juventud y San Martín, que continuaron hasta nuestros días. Hay otro también, el Club Unión Deportiva, que continuó hasta nuestros días. Sí, también. Pero había uno que se llamaba Tragafuegos. Bien. Y otro que se llamaba Sacachispas.
Ah, como el club. El primer, Que claro, tal. de Capital Federal. Claro, Después hubo otro que tenía el nombre Alumni. también como. Alumni a nivel nacional fue el primer equipo de fútbol del país en Buenos Aires. Sí, sí. Acá se fundó otro club Alumni. Después hubo otro que se llamaba Nacional, Club Nacional, que mirá qué dato curioso, ¿no? Y dato lindo y curioso. Eh, Había pedido permiso para... no tenían cancha, entonces estaba la Plaza Estrada, en la plaza frente a la municipalidad, frente a la iglesia, que en esa época no estaba parquizada como está ahora. Era prácticamente Un terreno baldío, casi. un terreno baldío y había algunos árboles frente a lo que es hoy la municipalidad, porque ahí se sabían realizar bailes. Pero no mucho más que eso, ¿viste? La otra parte era prácticamente campo. Entonces pidieron autorización y la municipalidad les permitió hacer su cancha en la zona que está frente a la iglesia. Ahí en la plaza estuvo la cancha de Deportivo Nacional, que después en 1940 tuvo que cambiar el nombre bueno, lo invitaron a retirarse de ese lugar y tuvo que, por cuestiones político-institucionales, le hicieron cambiar el nombre, de que sacara el nombre de Nacional. Claro. Lo tuvo que sacar. Y bueno, Sacachispas y Tragafuego después se unieron, sí, y formaron otro club, que era el que yo te decía, el Alumni. Después, este Alumni estuvo un par de años, participó en la Liga de Bolívar, Liga Bolívar. también un par de años, y después desapareció, y a los 3 o 4 años, mirá qué dato curioso, ¿no? 1940, en el mismo libro, que yo he tenido acceso a ese libro original, libro de actas, donde se hizo la primera acta y todo el desarrollo de la institución esa. Bueno, en el mismo libro después se dejaron unas hojas en blanco y a partir de la hoja 27 aproximadamente del libro de acta se funda el club Unión Deportiva. ¿Por qué se llamaba Unión Deportiva? Porque comenzó como club de boxeo y al mes, es decir, la actividad principal era el boxeo y al mes se le incorporó el fútbol al club Unión Deportiva. Actividad que desarrolló, el boxeo lo desarrolló poco tiempo más. El fútbol lo desarrolló por espacio de aproximadamente 10 años y ya después dejó el fútbol, o sea, dejó los dos deportes que dieron origen al club. Y ya se dedicaron más a la actividad social, tenían una cancha de pelota paleta. Que sigue No, porque en ese momento estaban en el edificio que estaba frente a Banco Nación actualmente. Actualmente está cerrado. Sí. Ahí en esa esquina tenían ellos la cancha de pelota paleta. Después también a partir de la década del 60 construyen el complejo natatorio a varias cuadras de distancia, cerca del hospital, construyen el natatorio y desarrollaban con el profesor Manuel Soler, un histórico del deporte de Henderson como profesor, un francés que llegó a Henderson, había llegado en la década del 50 y 53 llegó y poco después, a los 4, 5, 6 años ya se puso en contacto con la gente de Unión Deportiva y construyeron la pileta. Y él era el profesor que entonces competían, era un muy buen profesor, él era francés, había venido en el año 50 de Francia, entonces venía con conceptos nuevos en cuanto a toda la actividad deportiva, que él los aplicaba. Entonces eso le daba grandes resultados y entonces competían en toda la zona y con muy buenos resultados. No solo en natación, también en otro deporte. Lo hacían en atletismo, en softball, en básquet, en vóley, bueno, en todo ese tipo de actividades. Un genio. Bueno, pero volviendo al club, y ahí cuando el club deja la sede del radio céntrico de frente a Banco Nación, que ya se instalan en el natatorio, ahí es cuando construyen la cancha de pelota paleta que actualmente tiene el Club Unión Deportiva. Eso fue en 1940. En 1948, 48, había un grupo de muchachos que les gustaba el fútbol, también jugaban al fútbol, pero ellos no tenían lugar en el fútbol club.
no tenían entrada, no tenían, bueno, porque había otros jugadores mejores en fútbol club, también porque ellos no eran asociados y demás, y se reunían, jugaban al fútbol, se reunían en un bar que estaba acá en las actuales calles Rivadavia e Italia. Después de los partidos se juntaban ahí a comentar los partidos y en la semana también, ¿viste? Y entonces, ¿viste? Como no tenían lugar para jugar en el fútbol club, decidieron, dice, ¿qué le parece si hacemos un club de fútbol? Vamos a hacer un club de fútbol nosotros. Fundan Juventud Unida, el Club Juventud Unida. Lo fundan ahí, en esa esquina, en el bar ese que se reunían. Pero eran todos chicos jóvenes, Claro. muchachos jóvenes. Entonces, para darle un poco, tener una palabra más autorizada, digamos, a una persona con más seriedad, más experiencia, digamos, porque si Claro, que sepa más el tema. claro, ¿viste? Porque hay veces que la gente joven tiene mucho entusiasmo, pero por ahí precisa el concepto, la palabra de experiencia de alguna persona, ¿viste? De una persona ya más grande. Yo soy un convencido de que se entrelazan, ¿viste? La juventud y la experiencia tienen que ir juntos. Y bueno, entonces el dueño del bar, que hoy es el que lleva el nombre Demetrio Hernández, era el señor, los muchachos dicen, bueno, vamos a fundar el club y lo ponemos de presidente a quien es el dueño del bar, el señor Demetrio Hernández. Y eso fue en 1948-49, creo. 48-49. Y fue en ese año también, el mismo año que ellos, mirá que serían buenos jugadores, porque el mismo año que ellos forman el club, Juventud Unida, ese mismo año salen campeones de la Liga Deportiva de Henderson. En ese entonces estaba la Liga Deportiva de Henderson. Ellos participaron, que se había fundado en 1945, hoy ya desapareció, en la década del 70, 80 desapareció la liga local. Y se pasó a la Peguajó. Claro, los equipos se fueron a Peguajó, por eso se desaparece la liga. Entonces, el primer año que participan, salen campeones de la Liga Deportiva de Henderson. Mirá qué bueno tendría.